están ustedes? De Dios. Vamos a comenzar la enseñanza, ¿qué les parece? Abran su corazón, hermanos. Vamos a ver qué es lo que puso el Espíritu Santo en mi corazón. Continuamos con la serie La Dimensión Espiritual. Y en este día le puse por nombre Rema. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, por la palabra Rema. Es lo que ahora vamos a aprender. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se compone de varios libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, en un total de 66 libros. Toda la palabra de Dios se llama logos. Logos significa verbo o palabra, pero la traducción más exacta es palabra. Jesucristo es la palabra. Toda la Biblia nos habla directa e indirectamente sobre Jesucristo. Él es el centro de la Biblia. Entonces, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, se compone de lo que es logos, que es el conocimiento general de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Lee tu Biblia. También ahí vamos a conocer que hay más de 8,000 promesas que son parte de el logos. Y ahora vamos a aprender que también a la palabra de Dios, aparte de logos, se le dice rema. Nada más que rema no es igual que logos. Rema es la palabra de Dios específica, dada a una persona específica, en una situación específica. ¿Cómo vamos a hacer que este mundo tenga fe si no escucha la palabra de Dios? ¿Ustedes por qué empezaron a escuchar la palabra de Dios? Porque alguien les habló de Dios, ¿cierto? Esa persona obedeció a Dios en lo que Jesús escribió antes de ascender al cielo. Jesús, para cerrar con broche de oro sus 3 años sobre la tierra, sus enseñanzas de salvación, la clave de la salvación es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambiar tu forma de pensar y de vivir. Eso es el arrepentimiento. Jesús vino a traer un ministerio en el que él echaba fuera a los demonios. ¿Qué es un demonio? Un demonio es un espíritu. Satanás es un espíritu, dice la Biblia. ¿Pero qué creen? Dios dice la Biblia que también es un espíritu. Por eso no se pueden hacer imágenes de ninguno de los dos, porque son espíritus. Los espíritus, dice la Biblia, que el hombre fue creado diferente al resto de la creación. Que el hombre fue creado no de la palabra de Dios, sino del polvo de la tierra. Y hace unos años apenas se descubrió que polvo somos polvo cósmico. Y cuando nos morimos, volvemos a ser polvo. Somos polvo. Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Y puso en Adán, en el primer hombre, aliento de vida, un soplo de vida. La palabra soplo quiere decir espíritu. El hombre tiene algo que se llama espíritu. Pero ese espíritu está vacío. Tiene que ser llenado espiritualmente. Satanás significa impostor. Significa destrucción. Significa oscuridad. Y es el engañador por excelencia. Cuando no conocemos el pensamiento de Dios,
las acciones de Dios, no podemos llenar ese espíritu con el Espíritu de Dios, que en la Biblia se dice que es un Espíritu Santo. ¿Qué es santidad? Santidad es pensar como Dios y actuar como Dios quiere que actuemos, como actuó Jesucristo. Entonces, la palabra santidad significa ser como Dios quiere que seas, ser como Él es. Cuando en la Biblia dice que una persona tenía un demonio, tenía un espíritu, ese espíritu es quien lo gobernaba. Entonces actúan de acuerdo a lo que está en su pensamiento y en su corazón. La Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios se mueve en los pensamientos y en las acciones, en tu mente, en tu corazón, que es lo que conocemos como la cuarta dimensión. La cuarta dimensión gobierna la tercera dimensión. ¿Qué es la tercera dimensión? Lo que tiene 3 líneas: altura, una línea; anchura, segunda línea; cuerpo, tercera línea. Todo lo que vemos creado físicamente es tridimensional, tiene altura, anchura y cuerpo. Así sea una esfera, incluso un prisma, no importa, es tridimensional. El hombre controla el mundo de su cuarta dimensión espiritual a la tercera dimensión. Todas las decisiones de un presidente, de un padre de familia, las decisiones de un líder de una empresa, de una compañía, primero pasan por su cuarta dimensión, que es su pensamiento, su corazón, y luego sale al mundo físico, sale la orden, sale lo que van a hacer. Dios trabaja de igual forma, pero la gente no conoce cómo trabaja Dios, porque prácticamente todo el conocimiento ha venido del mundo. Pero la Biblia nos aclara en varias escrituras que en el mundo habita un príncipe del aire, que se refiere a Satanás, que está en el aire. Si pudiéramos pintar las señales de celular, las señales de radio, AM, FM, las señales de los walkie-talkie y muchas señales codificadas que hay en el ambiente, como la de Xfinity, como la de Amazon, de las películas, como la de Netflix. Si las pintáramos de un color cada una, no nos podríamos ver uno a otro. Está lleno de señales que viajan por el aire. La Biblia nos aclara que en ese aire está presente un demonio que se llama Satanás. También la Biblia nos enseña que la tercera parte de los ángeles cayeron y que los siguen. Y son espíritus de maldad que se presentan como ángeles de luz y te envuelven a la manera que ellos quieren que tú pienses. ¿Cómo le podemos hacer para que la gente empiece a conocer a Dios? Jesucristo vino a que nos reconciliemos con Dios. ¿Quién está de acuerdo? Entonces Jesucristo, antes de irse, por eso ordenó. Mateo 28, 19, 20 en la Nueva Biblia Viviente dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, o sea, en todas partes. Y luego dice: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, Jesucristo quiere que se conozca la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Cómo es como trabaja Dios? Se abre el cielo, cae un relámpago y se le aparece a todo el mundo y le dice: ¿sabes qué? Quiero que hagas esto y esto, si no te pudres en el infierno. ¿Así trabaja Dios? No. Dios, mediante su escritura, nos demostró que trabaja mediante los hombres, mediante el ser humano. Entonces Dios le habla al ser humano, le habla a través de sus pensamientos. Sus pensamientos están escritos en toda la Biblia, en estos 66 libros, que directa o indirectamente nos hablan sobre Jesús. Entonces, solamente leyendo la Biblia, escuchando la Biblia, escuchando
cuando se predica sobre la palabra de Dios, podemos empezar a entender que la mente de Dios es diferente a la nuestra. Y que las promesas de Dios, sus bendiciones, son diferentes a las del mundo. Pero aparte, las promesas de Dios te dan lo que te da el mundo también, para que estés bien. Pero Dios te pone una condición: Él tiene que estar antes de lo que te pueda dar el mundo. Y Él te va a bendecir entrando a la tierra prometida. En el Antiguo Testamento, la tierra prometida era una tierra física, donde Josué con su ejército tenía que derrotar a otros pueblos, que eran 6 pueblos, básicamente. Entre más avanzaba el pueblo de Israel, más bendición tenía. Ahora, la tierra espiritual es la bendición, pero la bendición está en tu cuarta dimensión. ¿Cuál es tu cuarta dimensión espiritual? Está en tu mente y en tu corazón. Primero tienes que cambiar, ¿qué? Tu mente y tu corazón, para cambiar y transformar tu mundo físico. Es como si tú contratas a una persona en una compañía y quieres que esa persona sea el manager general de la compañía. Por ejemplo, hace poco vi en un programa que la compañía Marvel, que son los productores de Spider-Man, del Iron Man, de Hulk, del Capitán América, de Batman, de Superman. Cuando comenzaron su compañía, hicieron ganancias millonarias a base de los cómics, que son, en México y en nuestros países los conocemos, los cuentos animados. ¿Mande? Las revistas. Gracias, hermano. Pero unos años después, hubo compañías como la Paramount Pictures, Disneylandia, la 20th Century Fox, que empezaron a crear películas tremendamente reales, tridimensionales. Y los superhéroes se quedaron atrás y bajaron sus ventas. Le echaron ganas y sacaron Batman, que tuvo un éxito increíble. Pero después de ahí se volvieron a caer. Y fue hasta que sacaron Spider-Man, donde subieron hasta las nubes. Pero no pudieron seguir compitiendo con las otras compañías. Y tuvieron pérdidas billonarias. Tenían una deuda impagable. Contrataron a un gerente general diferente a lo que habían ellos tenido. Y él hizo una revolución en esa compañía, cambió todo, le cambió todo el pensamiento, le cambió la manera de trabajar, cambió todo, absolutamente hizo un cambio. Si estaban de este lado, se fueron a 90 grados al otro lado. Hizo un cambio tremendo. Y se aventó con una inversión tremenda, pidiendo prestado, con una película que se llamó Iron Man. ¿Ustedes la han visto? Y tuvo unas ganancias multimillonarias. Y sacó del hoyo a la compañía. La sacó del hoyo. Y sobre de ahí, este tipo no se durmió sus laureles. Sacó Hulk, sacó todo, Superman, pero de otra forma. Incluso llegó a tambalear a Disneylandia. Porque los personajes de ellos ya se veían más que los de Disneylandia, siendo que Disneylandia era el emporio número 1. ¿Qué hizo este hombre? Transformó de una manera diferente. Y después Disneylandia compró esta compañía en $4 billones. ¿Qué dijo Disneylandia? No puedo contigo, pero te compro. Ok. Esa persona, ¿cómo cambió a esta compañía? Mediante una forma de pensar diferente, ¿cierto? A cómo se venía actuando. Y la compañía, de estar en la oscuridad, de estar en un abismo, se fue hasta el cielo, humanamente dicho. La palabra de Dios, hermanos, actúa muy parecido. Cuando empiezas a conocer la palabra de Dios,
te empiezas a transformar en un hombre diferente, en una mujer diferente. Tus pensamientos y tus acciones empiezan a ser diferentes, porque ya no son las tuyas, ya son los pensamientos y las acciones de Jesucristo. Y empiezas a estar fuerte. Si estabas abajo, te empiezas a alzar. Es como una magia. Y eso solamente se obtiene cuando leemos con corazón abierto la palabra de Dios. Hasta que empezamos a encontrar remas. ¿Qué es rema? Es la palabra de Dios específica para ti, para tu persona, para tu situación específica. Porque déjenme decirles que si leen toda la Biblia y no abren su corazón, no van a encontrar el rema. Y si no encuentran el rema, van a sonar como los comentaristas de Discovery, que dicen, yo ya leí toda la Biblia, sí, habla de religión, habla de esto, pero yo creo que Jesucristo se casó con María Magdalena y un montón de cosas. Y uno dice, leyó la Biblia, pero no encontró a Dios. Dios estaba escondido. Era lo que Jesucristo les decía a los fariseos. Ustedes son hombres de letras muertas. Sabían perfectamente la ley, pero no encontraron a Dios a través de la letra. Por eso Jesús les decía hipócritas, sepulcros blanqueados. Hablan de la lengua para afuera, pero por dentro están muertos, están en tinieblas. Bueno, Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, 4:17 y 18, la nueva Biblia latinoamericana de hoy dice: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Fíjense, un versículo antes dice que todos los que se murieron en Cristo van a resucitar. Y Jesús los va a recibir en el aire. Luego en este versículo 17 dice: entonces los que estemos vivos y permanezcamos, cuando dice permanezcamos, quiere decir que permaneciste en la enseñanza de Dios, que permaneciste haciendo comunión con el Espíritu Santo, que permaneciste lavando tus pecados en la sangre del Cordero. Eso es permanecer. No que digan, no, si me bauticé hace 20 años, pero pues yo seguí viviendo como Pedro Navajas. Ah, pues déjame decirte que entonces no te arrepentiste. Sí, si estás en la cámara, me tomaron película y yo dije me arrepiento. Sí, pero resulta que la palabra arrepentir significa cambiar y no cambiaste. Significa pensar diferente y no pensaste diferente, porque en vez de querer ser como Jesús, quisiste ser como Pedro Navajas, por darte un ejemplo. Entonces, hermanos, esta Escritura dice que seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que ya estaban muertos en Cristo, en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense, aliéntense unos con otros con estas palabras. Hace poco vi una película que se llamó Left Behind. Es de Nicolas Cage. El Espíritu Santo me decía, ve esta película. Y yo dije, no, yo no quiero ver a Nicolas Cage. Y el Espíritu Santo me decía, que la veas. Y yo, no, que la voy a ver a Nicolas Cage. Ya sé que es el Super 007, no sé qué tanto, así vuela por el aire, saca su metralleta y se despacha así. No, yo necesito ver a Nicolas Cage. Y el Espíritu Santo me dice, que la veas. Y estoy diciendo, bueno, vamos a ver a Nicolas Cage. Y dije, ¿qué es de un avión en el aire? Y dije, pues va a ser el Super Hero, ¿verdad? Bueno. Para mi sorpresa, hermanos, dije, ay, Espíritu Santo, corazón, me decías, ¿de qué creen que trata? Es del arrebatamiento. Yo ni por aquí que ese actor se hiciera una película del arrebatamiento. Y él es de los que no se fue. Pero la esposa sí. La esposa sí. Mira, y la vio. Les recomiendo que la vean. La esposa se convirtió al cristianismo. Y por lo que veo en la película, cuando apenas se casó con él, no era cristiano. Y él le decía a la esposa, ya no te aguanto porque el pastor te lavó el cerebro. ¿Quién cree que le lavó el cerebro? ¿El pastor o Dios? Dios. ¿Usted cree que se lo va a lavar el pastor? Fue Dios.
fue Dios. Y ella entendió lo que ni el pastor entendió. Porque, ¿qué creen? Al pastor no se lo llevó Dios. No se lo llevó. Y estaba solo en su iglesia, muy serio, diciendo que bien prediqué. Se llevó a toda la congregación. Bravo por el pastor, predicó bien, les enseñó lo que les tenía que enseñar porque se fueron todos. Pero él no se fue. Era el único que no se creía lo que estaba diciendo. Todos lo creyeron. Dije, wow, qué cosas, fíjate. Y eso es verdad, hermanos. Eso es verdad. Jesucristo, ¿qué dice? Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre convertimos a muchos. Y Jesús les dirá, no los conozco, obreros de maldad. No se los lleva. Tú dices, pero era bautizado y era el pastor. Bueno, pero ¿qué crees? Era incrédulo. Predicaba igual que los fariseos de dientes para afuera. Pero en su corazón no había cambiado. Predicaba bien porque se fue toda la iglesia. O sea que el que se va es el humilde de corazón. El que cree en realidad que Jesucristo lo puede salvar. El que hace la palabra de Dios, el que teme a Dios y el que empieza a vivir una vida como Jesús quiere. Y todos los que se quedaron estaban en shock, porque se fueron los bebecitos, los niños y muchos. Me llamó la atención que en la película está un tipo que sale en la televisión dando las noticias, alto, bueno, de ojo azul, muy carita, ¿verdad? Y a un lado de él está un gordito afroamericano, medio feío. Y este cuando lo ve le dice, ¿qué creen, hermano? El gordito se fue. Y este no se fue. O sea que Dios ve la belleza interna de la gente. El carita no se fue. Entonces, hermanos, Dios quiere que seamos bellos por dentro. Pero ¿cómo vamos a encontrar la palabra de Dios? Abriendo tu corazón. Todo el que se vaya va a recibir el rema, que va a ser especialmente para tu vida. Pero, hermanos, tenemos que hacer la gran comisión. Porque esa película me ayudó a reflexionar que se quedan muchos, hermanos. Y muchos se quedaron porque no les predicaron. Nunca se les acercaron. Una de ellas decía, ay, creo que ya sé por qué se fueron. Porque uno decía que los ovnis, que los aliens invisibles se los habían llevado. Y un chorro de hipótesis que tenían. No, fueron los árabes. Un arma secreta y no sé qué tanto traían de la puerta. Y una que estaba ahí, ella dice, no, un día alguien me dijo que esto iba a pasar, pero no me acuerdo bien. Si no se acuerda bien es porque esa persona no le insistió. ¿Me explico? Vagamente escuché a alguien. ¿Se fijan? Y eso me quedó muy grabado. Vagamente escuché a alguien. Quiere decir, hermanos, que no vagamente les digamos a otros lo que viene. Tenemos que decirlo con firmeza e insistir, hermanos. ¿Estamos? Ok, vamos más para adelante. Hermanos, solamente el Espíritu Santo puede convertir el logos, que es el conocimiento general de Dios, en rema para tu vida. Vamos a leer un poco Hechos 16, del 6 al 10. Antes de comenzar, Pablo, hombre de Dios. ¿Quién lo duda? Nadie. Pablo conocía tanto las escrituras del Antiguo Testamento como la obra de Jesucristo, ¿cierto? Pablo sabía que Jesús dijo, ve a todas las naciones, ¿sí o no? Predícales a todos, ve hasta los confines de la tierra, hasta el último de la tierra. Bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y yo estaré contigo. ¿Cómo estar contigo? Mediante el Espíritu Santo. ¿Lo creía Pablo? Claro. Y dice, hasta los confines de la tierra, pues son de que me vaya hasta China, ¿verdad? Y dice, pues vámonos hasta China. Y ahí va Pablo. Con Silas. Órale, Silas. Vámonos. Y con su equipo, nada más. Vámonos hasta China. ¿Y qué creen? Dice Hechos 10, 16, 6, que pasaron por la región de
Y luego yo dije, caray, ¿por qué pasaron por ahí si no ese no era el camino? Y la respuesta está más adelante, dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. ¿Cómo es? Por eso pasaron por ahí. Es como si tú dices, voy a ir a predicar a Guatemala. Vámonos caminando. Hermana Estela y hermano César. Al sur, ¿eh? Entonces, si te vas para el sur, pues tienes que pasar por Chattanooga. Pero luego me hablan y dicen, hermano, ya vamos aquí en Lexington, Kentucky. Yo dije, oye, pero eso está para el norte. Pues es que el Espíritu Santo se me atravesó y me mandó para el norte. Y le digo, pero tú ibas para China, tú ibas para Guatemala. Caray. Pero el logos de la palabra que decía, vete al fin del mundo. Y Pablo seguía el logos. Pero ¿qué creen? A Pablo se le apareció el rema, que es algo específico. Y el Espíritu Santo le dice, no, para acá no. Te me vas para Europa. Fíjese, de Asia a Europa, hermanos. Y dice, pero ¿por qué? Déjame, voy para acá. Y luego dice el versículo 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Otra vez Pablo dice, bueno, dice que la palabra a todos lados, vamos a Bitinia. Dice, pero el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, no se lo permitió. Le dijo, no, con los bitinios no. ¿Y qué dice Pablo? Bueno, pero no conocen a Dios. Dice el Espíritu Santo, no, con los bitinios no. Versículo 8 dice, entonces pasaron por Misia, ya se fue a otro lado. Descendieron a Troas y por la noche se lo mostró a Pablo una visión. Fíjense lo que el Espíritu Santo le mostró a Pablo en una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Pero entonces no era donde Pablo iba a ir, ¿se fijaron? Era a donde el Espíritu Santo quería que fuera. ¿Y qué creen que encontraron en Macedonia? Para empezar, Macedonia era colonia romana. Macedonia está en Grecia. Ellos llegaron a Europa, llegaron a Grecia con los griegos, a la colonia romana. Ahí se adoraban otros dioses. Uno de ellos era el dios Saturno, que es el planeta Saturno. Se adoraba a Afrodita, a su hijo Cupido, a varios. Pero ellos empezaron a predicarles a unas mujeres. En esto salió una mujer que se llamaba Lidia. Dice la escritura que ella era una vendedora de telas púrpuras. Déjenme decirles que esas telas eran muy caras. Solamente los reyes se vestían de lino fino y púrpura. Quiere decir que esta Lidia tenía un negocio muy exitoso. Le iba muy bien, porque lo que vendía era materia prima muy cara. Entonces tenía un negocio muy exitoso. Lidia había oído de el Dios de los judíos, de Jehová, y lo adoraba. Obviamente no sabía mucho de ese Dios. Lo único que sabía de ese Dios era lo que había escuchado de los sacerdotes judíos, que era el Antiguo Testamento. Había escuchado preceptos, reglas, religión, que la religión no es lo mismo que Jesús. La religión son preceptos y reglas humanas, ceremonias. Jesús es un estilo de vida. Entonces, Pablo le habla a las mujeres y a Lidia. ¿Qué le habló Pablo? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Jesucristo. Y Lidia le cambió el concepto por completo. Si a alguien le preguntas, ¿tú conoces de Dios? Sí, lo que me enseñaron mis padres. Posiblemente lo único que conocen de Dios son reglas, religión, ceremonias, que es lo que conocíamos todos cuando éramos chicos.
Cuando te presentan a Jesús te das cuenta que es algo diferente. Es cambiar tu manera de pensar, tu forma de vivir, y tu espíritu se empieza a llenar. Esta Lidia dice la palabra que se puso muy gustosa. ¿Por qué? Porque ella tenía un espíritu vacío. Esa misma tarde la bautizaron. Recibió el Espíritu Santo y dice que toda su casa y ella se bautizaron y que estaban muy alegres, a pesar que eran ciudadanas romanas. Luego, saliendo de ahí, dice la palabra que había una adivina, que era esclava, que tenía unos dueños que hacían mucho dinero con ella. Pero esa adivina, con su poder de adivinación, supo que estos hombres eran siervos del Dios Altísimo y que venían a enseñarles el camino de la salvación, que es Jesucristo. Y yo me imagino que al principio los veía y ella sentía algo muy hermoso, porque los seguía, a donde quiera que iban ellos, ahí iba tras ella. Y decía, escúchenlos, ellos son siervos del Dios Altísimo y están anunciándoles el camino a la salvación. Y en vez de ella de ponerse a adivinar donde adivinaba y hacer dinero para sus dueños, se agarraba siguiéndolos por todos lados. Escúchalo, él está diciendo el camino de la salvación. Y Pablo, de tanto que ella decía el camino de la salvación, el camino de la salvación, dice, ¡ay! Como el profesor Girafales, espíritu de adivinación, sal de ella. ¿Se lo ganó ella, su libertad? Sí. Porque ella estaba hasta predicando, hermanos, con todo el espíritu de adivinación. Decía, escúchalo. Dice, el camino de salvación, escúchalo. Por eso Pablo, tanto que escuchó, escúchalo, se hartó. Imagínense qué sería de ella cuando ya no tuvo el espíritu. Ella sabía que quién se lo quitó. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Y ella sabía que era ¿qué? El camino ¿qué? A la salvación. Imagínate qué bendición recibió ella, hermanos. Tremenda. Si con espíritu predicaba, imagínate sin espíritu cómo debe haber quedado esa mujer. ¿Quién le hizo ese milagro? ¿Quién la liberó? Jesús. ¿Quién rompió sus cadenas? Jesús. Luego, estos hombres se enojaron mucho porque esa mujer era su negocio. Y fueron con los magistrados y les dijeron, estos hombres, Pablo y Silas, andan enseñando cosas que los ciudadanos romanos no podemos aceptar. Porque ya no se enseñaba de adorar a Saturno, al planeta Saturno, a sus dioses. Dicen, no lo podemos aceptar. Y los magistrados los agarraron y los empezaron a golpear con varas, unos varazos, hermanos. Y los metieron a la cárcel. Y en la cárcel ellos, con el cepo en los pies para que no se movieran, empezaron a cantar y orar, hermanos. Imagínense, a cantar y orar. Dicen, no hay guitarra, pues no le haces, sabemos cantar a capela. Pues bueno, ¿verdad? Y se pusieron a cantar, hermanos. Dice la palabra que estaban orando y cantando y los demás presos los escuchaban. ¿Qué pensarían los otros presos, hermanos? ¿Cómo es posible que estos dos están muy contentos cantando y orando después que los apalearon? Están muy contentos cantando y orando por predicar a Jesús. ¿Por qué les pegaron, hermanos? Porque estaban llevando la gran comisión a otros. Por eso les pegaron. ¿Por qué mataron a los apóstoles? Porque llevaban la gran comisión. ¿Por qué mataron a Esteban? Porque llevaban la gran comisión. Tú dices, no, eso no es para todo, yo soy nada más un diácono. Pues déjame decirte que si eres un diácono, una diaconisa, en la Biblia empezaron a servir a Dios sirviendo las mesas de las viudas judías griegas que ya pertenecen a la iglesia. Pero después, vemos más después, que se salieron de ahí, de servir mesas, y vemos a Esteban, que pagó con su muerte el predicar a Jesús. Luego vemos a Felipe, que fue a Samaria y predicaba como lo hacían los apóstoles. O sea que no se quedaron nada más limpiando mesas, también salieron afuera. ¿Qué pasó? Hubo un crecimiento espiritual de limpiar mesas en la iglesia a predicar y hacer milagros. Un crecimiento tremendo. Todo
en el mundo de afuera como en el mundo de adentro, si quieres triunfar afuera tienes que crecer. Pero si quieres triunfar en el reino de Dios también tienes que crecer. Si afuera en tu trabajo no tienes el aliciente de crecer, tarde o temprano te vas a sentir mal en ese trabajo y lo vas a empezar a detestar. Ay, siempre lo mismo, ya me tiene harto, estos no me pagan lo que yo valgo. Así hay muchos, hermanos, porque no tienen el aliciente de hacerlo mejor y cada vez aprender más, crecer. El ser humano necesita crecer. Por eso los países con regímenes comunistas tarde o temprano dejan de producir. Porque tanto el que no le echa ganas como el que le echa ganas, todos les pagan 1 kilo de frijol y unos zapatos viejos. Bueno, pues mejor pues no le echo ganas, ¿verdad? Por eso tarde o temprano se colapsan económicamente. Pues déjame decirte que las cosas de Dios es igual, hermanos. Si no tenemos un crecimiento espiritual, tarde o temprano no vas a poder ni con tus propias cargas. ¿Y cómo vas a ir a otros a cargarles las de otros si no puedes ni con las tuyas? No puedes con las tuyas porque no tuviste ese crecimiento de ahora ir por las cargas de los otros, como la Biblia dice. ¿Me explico? Tienes que tener ese fortalecimiento. ¿Cómo se fortalece? Siguiendo para adelante, caminando para adelante, orando cada vez más, afianzándote del Espíritu Santo y su amistad cada vez más y avanzando. Ok, este carcelero estaba ahí cuidándolos. Los otros presos no sabían qué pensar de estos dos que cantaban a un Dios que los había abandonado en la cárcel. De repente dice la Biblia que hubo un terremoto tan fuerte que el cepo se rompió y fueron libres. El carcelero, asustadísimo, iba a agarrar una espada y se iba a matar. Y Pablo dice: no te mates, aquí estamos todos. ¿Qué creen que pensó el carcelero? Uy, me salvó la vida que no se fueron. ¿Por qué no se fueron? Porque Pablo sabía que si se iban, el primero que iba a morir iba a ser el carcelero. El carcelero sabía que estos hombres predicaban la salvación. ¿Ustedes qué creen? Sí, porque el delito por el que estaban ahí era por predicar la salvación. Obvio que sabían cuál era el delito. Inmediatamente el carcelero les dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Porque ellos predicaban el ser salvos. Y Pablo y Silas le explican el camino de Jesucristo. Y esa misma noche, un carcelero romano que no conocía nada de Dios creyó. ¿En qué creyó? Que Jesucristo lo puede salvar. En eso creyó, que Jesucristo existe y que lo puede salvar. ¿Y qué pasó? Se bautizó esa misma noche, hermanos. ¿Qué se necesita para bautizarse? Creer. ¿Se puede creer en un solo día? Sí. ¿Puedes bautizar en un solo día? Sí. Pero hay personas, como el pastor de la película, pues que no se lo llevaron y era bautizado. Quiere decir que nunca creyó. Quizás ya tenía como 20 años de pastor y nunca creyó. Entonces, ¿qué se necesita? Creer. Ok, dice la Biblia que fueron salvos y fueron bautizados. Ok, Pablo, ¿cómo hizo estos milagros? ¿Cómo llegó a esa gente? ¿Por la palabra qué? ¿Por el logos o por el rema? El rema. Esas tres personas necesitaban escuchar a Jesús. Fíjense, una vendedora de telas. ¿A quiénes creen que le iba a predicar ella? A los comerciantes, a gente como ella, ¿cierto? Una ex hechicera, una ex adivina. ¿A quién les iba a predicar ella? A los brujos, a los adivinos. Un carcelero, ¿a quién les iba a predicar ellos? Al carcelero, a los mismos presos y compañeros, hermanos. ¿Se fijan? Por eso tenía que ir a Macedonia, porque el Espíritu Santo quería agarrarse evangelistas en 3 diferentes áreas. Dicen los estudiosos que Macedonia llegó a ser una ciudad llena de creyentes. Entonces el Espíritu Santo tiene el rema. Una vez Jesucristo estaba caminando por las aguas,
Y los discípulos pensaron que era un fantasma. Esto está en Mateo 14. Cuando Jesús dijo, soy yo, Mateo 14, 29 dice, y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. ¿A quién le dijo? ¿A Juan? ¿A quién le dijo? A Pedro. Ok. Eso es rema. Una orden específica a una persona específica. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Entonces Pedro caminó por la palabra logos. No, caminó por la palabra rema. Un día, hermanos, hace aproximadamente 40, 50 años, en un país de Asia, había una iglesia que tenía muchos jóvenes. El Espíritu Santo se movía muy fuertemente ahí. Y había 3 muchachas que iban a ir al servicio de adoración de la iglesia. Era un sábado. Pero ese día llovió tanto como en Esmeralda en el 2010. ¿Se acuerdan? La inundación. ¿No se desbordó los ríos? Pues aquí también llovió tanto que el río creció. Y el puente se tapó. Ya no podían ver el puente. Y las 3 muchachas se quedaron muy tristes porque ellas querían ir al servicio de adoración, porque era un servicio donde el Espíritu Santo se movía tremendamente. Y dijeron, bueno, si Pedro caminó por las aguas, nosotros también. Se pusieron a orar, dieron el primer paso y se hundieron en las aguas. A los 3 días encontraron sus cuerpos en el mar sin vida. Ese acontecimiento trajo muy mala reputación para los cristianos en ese país. Los periódicos y los enemigos de Jesús se dieron vuelo. Jesús no las pudo salvar, decían los periódicos. Su Dios no las salvó y creyeron en él. Incluso en las mismas iglesias, la gente dejó de ir a la iglesia. Dicen los pastores, nos dicen que tengamos fe, y estas muchachas tuvieron fe y se ahogaron. ¿Qué les contestas a esa gente? Los pastores de ese entonces no supieron qué contestarle, pero unos se pusieron a estudiar la Biblia y a estar en oración y en ayuno por semanas. ¿Y qué creen? El Espíritu Santo le contestó a más de uno. Es que ellas no tenían el rema. Dios no les dijo, atraviésate. Ellas tenían el logos. Un día, aquí en Estados Unidos, vi un video un poco chistoso y un poco triste. Un pastor se metió en la jaula de león. Dice, si a Daniel en el Antiguo Testamento no se lo comieron los leones, pues a mí tampoco. Y el león lo traía hecho garras hasta que llegaron los guardias y mataron al pobre león. Y iba a morir. Y dice, ¿qué pasó? Si a Daniel no le hicieron nada, ¿por qué a mí me puso mi sangoloteada el león este? Porque Daniel estaba orando con la ventana abierta hacia Jerusalén 3 veces al día. Y estaba prohibido por un edicto del rey. Y le tendieron una trampa. Y el rey no lo quería, no lo quería matar porque sabía que era un siervo de Dios. Pero era un edicto de él. Y lo metieron al foso de los leones y Dios hizo que no lo tocaran. Pero Daniel no tuvo opción. Y fue algo muy diferente. Por el rema de Dios no le pasó nada. Pero este hombre se metió tentando a Dios, hermanos. ¿Me explico? Él no recibió el rema. Él se metió porque dice. ¿Sí me explico? Entonces, ya estamos aprendiendo un poquito más, ¿verdad? Si no, al rato, oye, ¿y el hermano? Pues ahí está el pastor con los leones. Oye, ¿y qué le pasó a ese hermano que fue a Florida? No, pues se ahogó, ¿por qué? Pues se subió a un yate y ya estaban que no se veía la tierra y quiso repetir el milagro de Pedro. No, hermanos, no juguemos tampoco con la palabra de Dios. Eso es logos. Aquí tenía un razón y un propósito, ¿me explico? Pero tú puedes también recibir el rema, como lo recibió Pablo con Ibasia.
¿Me explicó? Vamos a avanzar más, acabamos en 10 minutos. Juan 5:4. Esto nos habla sobre el estanque de Betesda. En ese estanque dice que un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Ok. Tú podrás decir, ay, pues si el estanque, el agua es milagrosa, pues ¿para qué esperamos al ángel, verdad? Pues échate un clavado y quedas sano, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Que no. Que el ángel tenía que llegar y mover el agua. ¿Y solamente cuántos iban a quedar curados? Uno. El que llegara primero. Ok, hermano. Si tú tienes un problema, si tú tienes una enfermedad, si tú quieres algo de Dios, si tú quieres conocer más a Dios, tú tienes que leer Logos. Leerlo, meditarlo, meterte en el pensamiento de Dios. Y en el área que Dios quiere que tú cambies, para beneficio de Dios, del bien común, Dios te va a dar el rema. Dios te lo va a dar. Vamos a ver un poquito de más casos. Juan 6:63 dice: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El rema que te va a dar Dios, hermano, te van a dar vida. ¿Quién es el hombre en México más rico? ¿Saben cómo se llama? Carlos Slim. Es uno de los más ricos del mundo. Este ejemplo lo he dado 40,000 veces, pero vamos a la 40,000 veces uno. Un día Carlos Slim, una reportera, le preguntó: ¿eres feliz? Y él ya se iba y se regresa como serpiente. Y hasta los guaruras casi le apuntan a la pobre reportera. ¿Quién dijo eso? Y la reportera: ay, yo. Me puso como serpiente, snake. Y dice, la respuesta es: no soy feliz. Y eso tambaleó a todo México. Dice, ¿cómo que no es feliz si el hombre tiene miles de millones de dólares? El hombre puede decir que se me antoja ir a desayunar a Francia en el restaurante muy famoso junto a la Torre Eiffel. Agarra su jet particular y se va en la noche y desayuna en la mañana. El hombre dice, ay, tengo ganas de ver a los tiburones en el fondo del mar. Agarra su submarino y ve y se mete y los ve. Todo lo que él diga se le cumple. Sus hijos van a las mejores universidades del mundo, no de México, del mundo. Él, todo es lujo y comodidad. El hombre dice así, y enfrente de él está un carro, el más caro del mundo, la servidumbre la mejor del mundo, la mejor calidad física del mundo, los mejores sirvientes, la esposa que lo tiene todo. Y tú dices, creo que se volvió loco el Carlos Slim. ¿Cómo que no es feliz? Y lo dijo tajantemente, no soy feliz. No dijo, pues soy medio feliz. No, dijo, no soy feliz. ¿Saben por qué no es feliz Carlos Slim, hermanos? Porque Dios creó a Carlos Slim a imagen de Dios. Y Dios puso un espíritu dentro de él. Y ese espíritu tiene que ser llenado con la palabra de Dios, hermanos, para que ese hombre pueda ser feliz teniendo toda su fortuna o sin su fortuna. ¿Me explico? Él descubrió que las felicidades del mundo son pasajeras. Si no, pregúntate, ¿por qué estoy pagando 2 carros? Bueno, porque el primero no te hizo tan feliz y te fuiste al segundo. Y luego descubriste que el segundo tampoco.
Y dices, no, pues ya le paro porque no puedo pagar 3. Eso fue lo que le pasó. Entonces él necesita abrir su corazón y ver que él es polvo cósmico. Que no es el maravilloso Carlos Slim, que es la envidia de todo México que no conoce a Dios. Que es hecho de polvo y que necesita el Espíritu lleno. Él es pobre de espíritu. Ok, Juan 15:7, y con esto acabamos. Dice Juan: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Esta es palabra de Dios. Ok, si permanecen en quién, en Jesús. Si permanecen en él, Jesús permanece ¿en dónde? En ustedes, en su espíritu, a través de su Espíritu Santo. Y pidan lo que quieran y les será hecho. Sí, les será hecho siempre y cuando sea para el bien común. Porque la palabra de Dios dice: amados los unos a los otros. Siempre y cuando sea para tu crecimiento espiritual. Siempre y cuando que sea para lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Me explico? Tú no puedes pedir indiscriminadamente para ti, porque Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Uno puede decir: ay, Señor, a mí dame una nueva esposa porque la que tengo ya parece garra. Tú puedes decir eso. ¿Y qué crees? Eso no es palabra de Dios. Eso es del diablo. Porque la que tienes, si se la pediste a Dios, ¿quién te la dio? Te la dio Dios. Entonces, hermanos, tenemos que saber pedir a como Dios. ¿Qué Dios quiere de ti? Pregúntate: ¿qué quieres de mí, Señor? Ora, profundiza. Y Él te va a contestar con el rema. Y ese rema te va a traer una nueva esperanza. Te va a traer una nueva luz. Te va a traer un nuevo objetivo por el que vivir. Y te vas a regocijar y te vas a llenar. Y te vas a hacer un hombre lleno de luz y decir: ¡ay, estoy contento! Estoy contento y mi trabajo es pegar ladrillos. O estoy contento porque tengo 5 negocios y estoy económicamente fuerte. Ah, caray, entonces ya estás contento aunque seas ladrillero o aunque seas gerente. ¿Me explico? En cualquier situación. ¿Estamos? Y ya aprendes que tu trabajo te va a servir para glorificar a Dios, para extender la palabra, tanto en los ladrilleros como en los hombres de negocios. ¿Me explico? Dios te da cosas para que las uses. Entonces, hermanos, el rema puede venir a nosotros de diferentes maneras. Al leer la Biblia, el Espíritu Santo te puede dar una nueva vida, un versículo, un poder sobrenatural para tu vida. Si un hombre está en soledad, el Espíritu Santo, ¿qué le va a dar? La compañía. La palabra dice que tenemos que hacer comunión con el Espíritu Santo. Que si el Espíritu Santo, como el hermano dijo la otra vez, yo lo siento siempre al lado de mi camioneta y estoy hablando con él. Si no hablas con el Espíritu Santo, ¿con quién vas a hablar? Contigo mismo. ¿Sabes que todo el tiempo estamos platicando con nosotros mismos? En nuestros sueños, nuestras imágenes, nuestros anhelos, todo. Ahora Dios dice: bueno, ponme a mí a un lado de ti. Soy espíritu. ¿El espíritu dónde vive? En tu mente, en tu corazón. Ponme a un lado. Cálale. Y ya va a ser fácil porque nunca lo has hecho. Siempre has hablado con el espíritu del mundo. Y de repente te vas a empezar a gozar. Yo les recomiendo que lean, que oigan una Biblia en audio, que es la nueva traducción al lenguaje actual. Traducción al lenguaje actual. Está en YouVersion. Es la única Biblia en el mercado que te habla palabra y para 5, 10, 15 segundos. Con una musiquita muy suave. ¿Sabes para qué para? Para que reflexiones. Y luego, ya que reflexionaste, te da un poquito más y vuelve a parar para que vuelvas a reflexionar. Todas las Biblias eran y tú dices: ay, ¿qué pasó? No, esa es la única que no hace eso. Les recomiendo que la escuche. Bueno, hermanos, si estás solo, el Espíritu Santo te va a dar compañía. Si estás con depresión, ¿sabes qué es la depresión? Que no te sientes a gusto con lo que tienes. Y tú dices: ¿cómo no te vas a sentir a gusto si eres Carlos Slim? No me siento a gusto. ¿Cómo? Yo te voy a decir: no, claro que no te sientes a gusto. Pues ya tienes como 25 años pegando los mismos ladrillos.
No es el problema si pegas ladrillo por 25 años o no. El problema es que tu espíritu tiene hambre de palabra de Dios. Jesucristo le dijo a Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esas va a llegar el rema, hermanos. Entonces, hermanos, en cada decisión tiene que estar el rema. Dices: ¿con quién me voy a casar? ¿Con Pancho, con Pedro, con Atolio? Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Pero ora. Y cuando estés leyendo tu Biblia, Dios te va a dar una señal. Y vas a saber con quién. Pongámonos de pie y oremos. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, glorificado sea Santo Padre Celestial, porque solamente tú eres bueno y santo, Señor. Te agradecemos, Padre Santísimo, porque ahora hemos aprendido, Señor, que tenemos que leer tu palabra, tenemos que escucharla, tenemos que cantar himnos, cánticos espirituales, Señor. Y tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que abrir nuestra dimensión espiritual que vive en nuestra mente, en nuestro corazón. Abrirla hacia la palabra de Dios, porque tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón abierto y a discernir espiritualmente cuando escuchemos tu voz, Señor. Que no nos confundamos con la voz del mundo, Señor. Que oremos y nos aventemos al río de Dios para que podamos saber cuál es tu voz, Señor. Y podamos escuchar esa palabra rema, que es especial para nuestra vida, que es específica para nuestra situación y específica para nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, por el rema que has puesto en esta mañana en el corazón de cada uno de los creyentes. En el nombre tuyo, amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Jesús, hermano. ¡Dale un grito de júbilo!